Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos unicornios. Yo quise hacer este en tono blanco con lila y este de aquí lo hice en tono rosado con blanco. Me gustó mucho cómo quedó el resultado. Aquí en la portada igual les dejo las fotitos y también en la parte de mi perfil en comunidad también les voy a dejar fotitos de cómo se ven completos. Pero así se vería por la parte de adelante. Aquí le hice estas flores, aquí tiene su cuerno, su cabello. En la parte de atrás también le hice la parte de la cola y me gustó, la verdad, quedó muy lindo. Los materiales que vamos a utilizar para hacer estos unicornios, voy a utilizar, en este caso utilicé color lila, color blanco, morado, rosado, amarillo. Esta parte la hice en color mostaza. Yo he utilizado hilo de algodón de 4 hebras y de 2 milímetros de grosor. Y como siempre saben que este hilo, que es de 2 milímetros, yo lo tejo con un crochet de 2.5 milímetros. Después vamos a necesitar tijeras, necesitaremos también aguja lanera, después algunos alfileres, después relleno para rellenar nuestros unicornios y también separador de puntos para separar los puntos, y los ojos de seguridad que he utilizado son de 9 milímetros y esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar haciendo las patas de abajo, las que son como las piernas del unicornio, así que vamos a comenzar. Ahora voy a hacer la parte de abajo primero en color morado o lila y después en color blanco. Si desean lo pueden hacer en rosado, en color verde pastel, en el color que ustedes quieran. Ya yo voy a comenzar con el color morado o lila y voy a hacer un anillo mágico. Adentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Así que aquí empezamos a tejer 1, otro más en ese mismo punto son 2. En el siguiente 3, otro más en el mismo punto son 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto son 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10. Y acá en el último 11, otro más en el mismo punto 12. En esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta 3. Y en la vuelta 3 vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto. Lo marcamos. Y seguimos con el aumento, que ya saben que es tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Y vamos a seguir con esta serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo así un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Vamos tejiendo hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 6, me falta acá un punto para terminar y en ese último punto, en vez de cerrarlo con este mismo color, vamos a cerrarlo con el color blanco para hacer el cambio de color. Y ahora con la hebra de color blanco
y la hebra de color lila. Vamos a hacer 2 nudos aquí. Así, acá hacemos 1 y 2 y cortamos la hebra de color lila, porque ahora solamente vamos a tejer en color blanco. Ahora la vuelta 7, que es la que nos toca, vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos aquí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución y seguimos la misma serie, un punto bajo y después la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8, y desde esta vuelta 8 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Antes de eso, recuerden también que mientras van tejiendo tienen que ir poniendo el relleno. Vamos a rellenarlo más o menos hasta la mitad. En total vamos a avanzar hasta vuelta. En total son 14 vueltas. Después de la vuelta 13, la 14, tenemos que hacer disminución, que ahora les voy a decir. Pero más o menos hasta la mitad vamos a rellenar esta patita de la parte de abajo. Así que van avanzando y van rellenando hasta la mitad más o menos. Ya, entonces seguimos acá tejiendo hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 13, ahora nos toca hacer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución 4 veces. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución, y esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en total 4 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Terminé de hacer la vuelta 14. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser esta parte de la pierna al cuerpo. Y de estas patas, que son las de abajo, vamos a hacer 2 iguales. Yo acá ya hice la otra y la vamos a reservar. Ahora vamos a hacer las patas, que vienen a ser como los brazos porque son las que van arriba, y vamos a comenzar igual con el color lila, haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, acá ya van 5 y 6. Jalamos para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces voy tejiendo así 2 puntos bajos en cada punto hasta terminar, y al final de esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4, y desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Miren, terminé la vuelta hasta
la vuelta 6. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 7 y he cerrado el último punto en color blanco, así como les enseñé hace un rato, para hacer el cambio de color. Y nos tocaría la vuelta 7, que vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que dejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8, y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 14. Recuerden que mientras van tejiendo, tienen que ir rellenando hasta la mitad más o menos esta parte de la pata que viene a ser como el brazo, porque es la pata que va arriba. Vamos a tejerle hasta 19 vueltas, que ahora se las voy a ir explicando, así que hay que rellenarla hasta la mitad también, ya para que vayan rellenando mientras van tejiendo. Entonces voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 14 y ahora nos toca hacer la vuelta 15, y en la vuelta 15 vamos a empezar tejiendo 10 puntos bajos. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, y ahora hacemos una disminución. Y al final de esta vuelta 15 nos van a quedar 11 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos y terminamos con una disminución también, ¿ya? Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y terminamos con una disminución. Y al final de esta vuelta 16 nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a empezar tejiendo 8 puntos bajos y vamos a terminar igual con una disminución, ¿ya? Y al final de esta vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así 8 puntos bajos, terminamos con una disminución y nos van a quedar 9 puntos bajos al final de la vuelta. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a tejer 7 puntos bajos, y después de tejer los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución también, y al final de esta vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así primero los 7 puntos bajos y al final terminamos con una disminución y nos quedarían en esta vuelta 8 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 19 y vamos a tejer primero 6 puntos bajos y terminamos al final con una disminución, y al final de la vuelta nos van a quedar 7 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, miren, acá ya voy 3, 4, 5, 6 y termino con una disminución, y al final me quedaron 7 puntos bajos. Ahora voy a sacar el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena
y dejamos una hebra larga para coser el brazo al cuerpo. De estos brazos vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos iguales y los vamos a reservar. Ahora con el color blanco vamos a hacer las orejas. Para hacer las orejas iniciamos con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí. 1, 2. Acá ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces, ¿ya? Entonces, tejemos aquí un punto bajo, después un aumento, acá va una vez, de nuevo tejemos un punto bajo, después un aumento, acá van 2 veces, y acá de nuevo un punto bajo, y un aumento, y aquí van las 3 veces. Entonces al final de esta vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 3 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Ahí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si ustedes desean pueden ir contándolos o también siempre, como les digo, marquen el primer punto que tejen. Ya entonces acá ya terminé la vuelta 3 y me quedaron 9 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Y esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces también. Miren, ahí ya tejí un punto, acá de nuevo 2 y ahora vamos a hacer el aumento. Entonces esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 7, sacamos el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser después la oreja a la cabeza. Estas orejas las vamos a doblar así, ya de ahí las vamos a coser así y de estas vamos a tejer 2 iguales y las vamos a reservar. Ahora con el color mostaza voy a tejer el cuerno y vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Tejemos entonces ahí 1, 2, 3 y 4. Acá jalamos para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya, entonces aquí
con paciencia porque como la pieza es más pequeña cuesta un poco, pero sí se puede. Entonces tejemos primero un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento y acá de nuevo hacemos un punto bajo y terminamos con un aumento. Entonces al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos y acomodamos la pieza, miren, acomodamos al derecho así. Y ahora nos tocaría tejer la vuelta 3 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿ya? Que quiere decir que vamos a tejer los 6 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Entonces al final de esta vuelta 3 me han quedado 6 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos aquí un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y la vuelta 5 y la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ahora ya llegué a la vuelta 6, nos tocaría hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí 1, 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta 7. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser el cuerno a la cabeza. Ya, entonces ahora nos quedaría así, lo vamos a reservar. Ahora para hacer las flores que tienen la cabeza, yo voy a hacer ahora una de color lila. Y vamos a tejer 6 cadenas. Para empezar a hacer las cadenas, empiezo así haciendo un punto deslizado, entro así, giro mi crochet todo y hago ahí una cadena y jalo. Ahí hago un punto deslizado. Ahora voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Retrocedo desde la segunda cadena contando 1, 2 en la segunda y empiezo a hacer un punto bajo y en ese mismo punto hago otro punto bajo. En la siguiente cadena también voy a hacer un aumento, o sea 2 puntos bajos en el mismo punto y así en cada cadena voy a tejer 2 puntos bajos en cada cadena hasta llegar al final de mis cadenas. Acá ya estoy terminando y aquí en este último punto también tejo 2 puntos bajos en el mismo punto. ¿Ven? Ya terminé y va a quedar así. Ahora hago una cadena y dejo una hebra larga para después poder coser esta flor a la cabeza. Esto lo vamos después a coser así, lo vamos a enrollar y lo vamos a coser. De estas florcitas vamos a hacer 3. Yo aquí he hecho una en color rosa, otra en color amarillo. Ustedes háganlo de los colores que a ustedes más les guste. Ya, y van a hacer las 3 florecitas iguales. Ya, las vamos a tejer y de ahí las vamos a reservar. Ahora en color blanco vamos a empezar a tejer el cuerpo y vamos a iniciar con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, acá ya voy 5 y 6.
cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 13. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Terminé la vuelta 14, ahora nos tocaría tejer la vuelta 15, y la vuelta 15 y la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 16 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 16, ahora me toca hacer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2,
3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y esta vuelta 18 y la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 19 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos. Y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21. Miren, antes de seguir yo ya le coloqué un poco de relleno para darle forma al cuerpo. Y ahora sí vamos a seguir tejiendo. Nos tocaría tejer la vuelta 21. Y esta vuelta 21 y la vuelta 22 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así. Un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 22 y volvemos. Terminé la vuelta 22, ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos. Entonces vamos tejiendo así. Un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 24, sacamos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el cuerpo a la cabeza. Jalamos y esta parte sí la vamos a rellenar hasta acá arriba y la vamos a reservar. Ahora vamos a comenzar a hacer la cabeza. Vamos a bajar un poco la cámara y yo la voy a iniciar con este color que es el color lila. Pueden hacerla de rosado, de verde pastel, del color que ustedes quieran, pero yo lo voy a hacer con este lila y voy a hacer igual un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, acá ya voy 5 y 6. Jalamos, cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir?
que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer los 24 puntos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9. He hecho cambio de color al color blanco. El último punto lo cerré en color blanco y ya saben que hacemos 2 nudos y cortamos el color lila. Ahora vamos a tejer con el blanco y vamos a empezar tejiendo 8 puntos bajos. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Después de tejer los 8 puntos bajos vamos a tejer un punto bajo y un aumento 6 veces. Entonces empezamos acá con un punto bajo, después hacemos un aumento, ahí va una vez, volvemos a hacer acá un punto bajo, después un aumento, van 2 veces, de nuevo un punto bajo, después un aumento, acá van 3 veces, de nuevo un punto bajo, después un aumento, van 4 veces, después un punto bajo, un aumento, acá van 5 veces y esta es la última, un punto bajo, un aumento. Aquí he hecho esta serie 6 veces. Ahora vamos a tejer los puntos que nos quedan acá, que son 10, así que vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces en esta vuelta 9 al final nos van a quedar 36 puntos bajos. Ya saben que empezamos tejiendo 8 puntos bajos, después hicimos la serie de un punto bajo y un aumento 6 veces y terminamos con 10 puntos bajos y nos han quedado al final 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 10 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a empezar tejiendo 13 puntos bajos. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, acá ya hice 12 puntos y 13. Entonces he empezado tejiendo 13 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 6 veces. Entonces tejo ahí un punto bajo, después un aumento, acá va una vez,
sigo tejiendo lo mismo, un punto bajo y un aumento, van 2 veces. Acá ya hice un punto bajo y un aumento 6 veces, aquí terminé. O sea, después de tejer mis 13 puntos bajos, he tejido un punto bajo y un aumento 6 veces. Ya terminé acá y aquí me quedan me quedan 11 puntos bajos, que son los que vamos a tejer. Entonces voy a tejer acá los 11 puntos bajos que me quedan. Ahí voy 2, 3, 4. Acá voy 10 y 11 puntos bajos. Entonces en esta vuelta, que es la número 11, he tejido 13 puntos bajos. Después he tejido la serie de un punto bajo y un aumento 6 veces. Y para terminar tejí los 11 puntos bajos que me quedaban. Así que al final de esta vuelta nos van a quedar en total 42 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 12 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 12, ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos entonces ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y desde la vuelta 14 hasta la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos. Así que vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 19 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta, esta sería la vuelta 19, pero antes de seguir vamos a colocarle los ojos de seguridad, que se los vamos a colocar en la vuelta 11. Si se dan cuenta, acá donde hemos hecho los aumentos se ve así, ¿verdad? Miren, acá se ve más alzado, entonces lo van a poner así derecho, que en la parte alzada quede para arriba, y acá están los aumentos. Vamos a contar desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la vuelta 11 le vamos a colocar los ojos. Ya como lo van a poner así, se van a dar cuenta aquí donde le van a colocar. Yo me he guiado más o menos, miren acá donde están los aumentos. Hemos empezado a hacer un punto, un aumento desde acá. Acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces lo hemos hecho, ¿no? Entonces aquí, desde donde hemos comenzado, acá se ve un punto, un aumento, un punto, y ahí coloqué un alfiler. ¿Ven? Aquí hay un punto, un aumento, un punto, y ahí he colocado uno. Y después me sigue acá un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, y coloqué el otro. Se pueden guiar de este lado, que justo está. Aquí terminamos de hacer el aumento y aquí está un aumento, un punto, y ahí coloqué otro alfiler. Y si contamos cuántos puntos hay acá, pero no en esta de aumento, sino en la que sigue, hay 11 puntos que hemos dejado de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, para que se den cuenta dónde vamos a colocar. Entonces los vamos a colocar en la vuelta 11 con 11 puntos de separación entre ellos. Se fijan así, si lo miran de costado se van a dar cuenta que esta es la parte que tiene los aumentos, que va para arriba. Lo tienen que poner así bien centrado, y ya les dije más o menos que acá se pueden guiar. Después de que hemos comenzado acá un punto, un aumento, un punto, ahí coloqué uno, y acá donde hemos terminado con el aumento hay un aumento, un punto, y coloqué el otro ojo. Ya, para que se hagan una idea donde los he colocado en la vuelta 11 con 11 puntos de separación. Entonces ahí donde coloqué mis alfileres voy a colocar los ojos de seguridad
Entonces acá coloco un ojo y acá coloco el otro ojo donde estaba el otro alfiler. Y lo único que le voy a colocar es el broche de seguridad. Ustedes fíjense si lo colocan así o al revés, cómo les quede más ajustado el ojo, ya que quede bien. Entonces ahí le colocamos los ojos de seguridad y así nos quedaría listo. Vamos a seguir tejiendo para cerrar la cabeza. Ahora sí vamos a seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta 20, ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Aquí 5 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24, pero antes de seguir vamos a rellenar bien la cabeza, van a darle forma y ahora sí seguimos tejiendo. En la vuelta 24 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Antes de seguir rellenan un poco más porque acá ya vamos a terminar de cerrar y nos tocaría tejer la vuelta 26 donde vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Así que acá hacemos la primera disminución, seguimos aquí con la segunda disminución, acá la tercera disminución,
la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de la cabeza. Miren, y ahora para cerrar vamos a agarrar los 6 puntos que nos quedan, solo la hebra delantera de esos 6 puntos. Acá ya voy 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar despacio para cerrar. Voy a ingresar por ese mismo agujero y salir por un costado. Y ven, así nos quedaría cerrado. Ahora acá voy a agarrar igual una hebra para hacer un nudo. Y saben, con esta hebra también podemos aprovechar y hundir un poco los ojos. Así que si la han dejado larga, aprovechan esta hebra, o si no, también podemos agarrar otra hebra aparte. Entonces voy a salir por la parte de los ojos. Voy a salir por acá adelante, miren. Ya. Entonces salgo acá delante del ojo y voy a agarrar un punto. Me paso para el otro ojo, adelante del otro ojo. Ahí jalo un poco. ¿Ven? Para que se hunda esta parte. Y acá también voy a agarrar solamente un punto. Y voy a aprovechar en salir por acá, al costado del ojo, por la parte de atrás. Acá también jalo un poco para que se hunda. ¿Ven? Que ahí se ha hundido un poco. Aquí también voy a agarrar un punto de atrás. Y voy a pasar para el otro ojo. Para el lado de acá. De atrás del otro ojo. Aquí. Para este lado. Entonces voy a jalar también ahí. ¿Ven? Y acá también agarro un punto de este lado. Y me vuelvo a pasar acá a la parte de adelante. Para ver si está bien hundido. Miren ahí. Ven que se hundieron un poco los ojos. Acá me va a faltar hebra, así que lo que voy a hacer es hacer un nudo ahí, perder esta hebra y agarrar un poco más de hebra, porque quiero hundir un poco más esta parte de acá, de este ojo. Pero ahí ya se ve hundido, ¿ven? Entonces lo único que hay que hacer siempre es agarrar un punto de acá. Nos pasamos a agarrar un punto de acá, después un punto de este lado, un punto de este lado. Y van jalando de a pocos hasta que ustedes vean que les gusta cómo queda la expresión. Que no quede tampoco tan hundido, pero que quede así un poco hundido. Ya, y la idea solamente es agarrar un punto de acá, de acá, de atrás y de atrás. Y al final solo le hacen un nudo y pierden la hebra por dentro. Miren, después de que ya le hemos hundido los ojos, vamos a bordar las pestañas y la parte de la nariz. Así que con la hebra de color negro vamos a entrar por un lado y voy a salir por acá, arriba del ojo. Acá voy a dejar un poco de hebra y quiero hacerle 2 pestañas. Entonces voy a salir primero así en diagonal para arriba y salgo un punto al costado para hacerle al costado la otra pestaña. ¿Ven? Ahí le voy a hacer otra, entonces vuelvo a entrar por ese punto. Y ahora voy a salir por el otro lado del ojo, del otro ojo, para hacer lo mismo. Ven, ahí le he bordado 2 pestañas y acá quiero hacer lo mismo. Así que voy a entrar por acá en diagonal, salgo un punto más allá en la misma línea y voy a bordar así. Ven, de esta manera voy a entrar de nuevo por ahí y voy a salir. No, vamos a salir por la parte de la nariz, porque le vamos a bordar la nariz. Acá adelante he salido por la parte de la nariz y vamos a contar acá desde donde está el anillo mágico. 1, 2, 3, 4. En la cuarta vuelta, más o menos al medio de los ojos, vamos a hacer
una rayita para la nariz, así que entramos un punto más arriba, así en forma diagonal, y nos pasamos en la misma altura para el otro lado. Y ahí ven, acá también voy a agarrar solamente un punto. Ven que quedó justo así en la mitad del ojo. Acá también voy a agarrar un punto de abajo, y ahora sí voy a salir por la parte donde ingresé primero para después hacer 2 nudos y perder la hebra por dentro. Entonces acá me fijo, aquí voy a salir más en diagonal. Fíjense que quede la parte de la nariz en forma diagonal, así como para el costado, ven, así voy a salir así. Siempre tienen que estar mirando que les quede bien centrado, se vea bien, que las dos partes se vean lo más igual posible para que así nos quede bien. Ya, entonces voy a salir en forma diagonal para este lado, y ahora sí voy a salir por acá, por la parte donde ingresé. Y acá lo voy a acomodar bien. Y ven, de esa manera quedaría bordada la parte de la nariz. Miren ahora lo que hago acá, como ya salí por esta parte, con estas 2 hebras lo único que hago es hacer 2 nudos. Así. Y voy a cortarlas un poco más pequeñas para perder esas hebras por dentro del tejido. Con la aguja me voy a ayudar acá a esconderlas, así, de esa manera, ven, y así ya nos quedarían escondidas esas hebras y ya nos quedaría así la parte de la cara. Ahora vamos a coser el cuerpo con la cabeza, y para hacer eso vamos a ponerlo así, miren, en esta posición, y le vamos a colocar alfileres para que no se mueva. ¿Ya? Entonces lo primero es colocarle alfileres en todo el alrededor y después poder coserlo. Miren, ya le coloqué alfileres en toda la parte de aquí donde lo vamos a unir, y ahora con la aguja lanera lo vamos a unir de la siguiente manera. Agarramos así un punto de la cabeza, vamos jalando, y ahora agarramos un punto del cuerpo y jalamos. Volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza, jalamos, y agarramos ahora un punto del cuerpo y vamos jalando. De esa manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Terminé de coser todo. Ahora aquí lo único que voy a hacer es hacer un nudo así, de esta manera, y voy a esconder aquí la hebra por dentro, y ahora sí voy a cortar acá, y así me quedaría lista la cabeza con el cuerpo. Ya recuerden rellenar bien. Si ustedes ven que están cosiendo acá y a esto todavía le falta relleno, le colocan más relleno y de ahí lo terminan de cerrar. Ya, yo ya lo había rellenado hasta arriba, así que para mí está bien así. Ahora vamos a coser las otras partes. Vamos a coser las piernas, o sea las patas que son más pequeñas, y lo primero que hacemos es cerrar acá, pasando de un lado para otro lo voy a cerrar y lo vamos a coser. Ahorita les voy a decir dónde. Aquí ya lo terminan de cerrar, y fíjense siempre que el cambio de color, acá donde se nota el cambio de color, quede para atrás, ya, para que a la hora que lo vayan a coser no se vea por la parte de adelante, sino que nos quede por la parte de atrás. Lo que yo voy a hacer es coserlo, miren, ahí quiero coser las 2 piernas, le vamos a decir piernas, las 2 piernas juntas. Entonces lo primero, espérense, voy a subir la cámara porque así no se puede ver bien. Ahí, acá se fijan donde está el anillo mágico, ahí lo quiero coser justo ahí en medio donde está el anillo mágico, y la otra lo voy a colocar igual al costado. Ya, entonces me fijo ahí donde está el anillo mágico en medio, y también fíjense de que esté derecho, así que esté mirando para adelante la pata.
así. Ya entonces, como ya sé que acá está derecho, lo voy a coser de la siguiente manera, de la misma manera como hemos cosido la parte del cuello con la cabeza, es agarrando un punto del cuerpo. Si ustedes desean, le colocan acá alfileres para que no se mueva, ¿ya? Y de ahí vamos a agarrar acá un punto de la pata. Seguimos acá agarrando un punto del cuerpo, vamos jalando, y acá un punto, vamos a decirle de la pierna, un punto de la pierna, acá un punto del cuerpo, y aquí igual un punto de la pierna. De esta manera, se fijan que esté derecho, sí, ahí está. Ahora nos pasamos para la parte de atrás, y acá atrás también voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar ahí un punto de el cuerpo, después un punto de la pierna, acá un punto del cuerpo, vamos jalando, después aquí un punto de la pierna, y acá también falta un punto, y un punto de la pierna. Voy a salir por la parte de atrás, y con la hebra de la otra pierna voy a hacer lo mismo, salir por acá, aprovecho esas dos hebras, hago un nudo y la pierdo por dentro, ¿ya? Entonces ahí ya cosí una, y miren la otra pierna, vamos a hacer lo mismo. Primero la vamos a cerrar, como hemos cerrado esta, nos fijamos que el cambio de color que está acá queda en la parte de atrás, y la vamos a coser ahí, justo al costado, así de esa manera, lo más pegado ahí, para que las dos queden juntas, ya. Entonces voy a terminar de coser la segunda pierna y volvemos. Ahora vamos a coser le vamos a decir los brazos a las patas que van acá arriba, y de la misma manera que hemos cosido las piernas, vamos a cerrar primero acá. Hay que pasar así de un lado para otro para cerrar, y los brazos se los quiero coser como en forma diagonal, así, miren, ahí para adentro, ven, que queden así como un poco para adentro, de esta manera, así. Entonces me fijo primero que quede bien ahí donde yo quiero. Si desean, le colocan alfileres, y aquí miren, una vuelta más abajo de donde hemos cosido la parte del cuello con la cabeza. Vamos a empezar agarrando un punto del cuerpo, de ahí agarramos un punto del brazo, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo y vamos jalando siempre, y ahora un punto del brazo, jalamos, volvemos a agarrar ahí un punto del cuerpo y un punto del brazo. Y lo que yo quiero es que esto no quede así, sino que esto quede para adelante. Entonces, para que esto no se alce, lo que yo voy a hacer es coser acá dos puntos de este lado y dos puntos de este lado para que esto quede así. Ya entonces me paso para acá al costado y voy a coser ahí de ese lado dos puntos. Entonces voy a agarrar ahí igual un punto del cuerpo, un punto del brazo, voy jalando. Y sigo acá agarrando un punto del cuerpo y agarro acá un punto del brazo, jalo, entro por acá y voy a salir por la parte de adelante del brazo para poder darle acá también unas puntadas a esta parte de acá para que esto no se alce. Entonces ahí ahora agarro un punto del brazo, acá vuelvo a agarrar un punto del cuerpo y agarro un punto del brazo, y voy a aprovechar en salir por atrás porque con la hebra del otro brazo también voy a salir por ahí. Ya saben que hacemos dos nudos y perdemos esas hebras por dentro. Entonces ven, así ya me queda cosido y esto ya no se alza tanto, se queda ahí, ven. Entonces de la misma manera que hemos cosido esto, vamos a coser el otro brazo. Ahora vamos a coser las orejas. Acá yo ya le cosí una oreja, vamos a coser la otra, y lo primero que vamos a hacer es doblar acá. Miren, de esa manera lo voy a doblar
y voy a pasar así, o vamos a hacerlo así mejor, más fácil, encima, para que esto quede cerrado. ¿Ven? Que esto quede cerrado así, pero cerrado a la mitad. ¿Ven? De esa manera. Entonces voy a pasar varias veces aquí para que quede bien cerrado acá en la parte de adelante también. Ahí. Entonces me quedaría así. Ahora, ¿dónde lo vamos a coser? Vamos a contar desde acá donde termina el ojo. 1, 2, 3, 4. En esta cuarta vuelta, ahí vamos a empezar a coserlo, y a la misma altura donde esté el ojo. Ven que este está así, acá vamos a hacer igual. Entonces en esta vuelta de acá voy a ingresar, y de la misma manera que hemos cosido todas las partes, todas, vamos a agarrar siempre un punto de la cabeza, y después agarramos acá un punto de la oreja y vamos jalando. Ahora sigo acá agarrando un punto de la cabeza, jalo, y volvemos acá a agarrar un punto de la oreja y voy jalando. ¿Ven? Y de ahí me paso acá al costado hasta la parte de atrás y termino acá, y voy a salir por este lado donde he salido con esta hebra de la primera oreja para hacer 2 nudos y perder esas hebras por dentro. Ya terminé de coser la otra oreja y ahora vamos a coser el cuerno. Lo ponemos igual a la misma distancia donde hemos empezado a coser las orejas, y lo vamos a coser de la misma manera que cosemos todas las partes. Este cuerno no lo voy a rellenar, a mí me gusta cómo queda así. Si ustedes desean le colocan un relleno y es a su gusto. Entonces le he colocado igual alfileres para que no se mueva, y agarro un punto, ya saben, de la cabeza, después un punto del cuerno y vamos jalando. Acá voy sacando mis alfileres, sigo agarrando ahí un punto de la cabeza, jalo, y un punto del cuerno. De esa manera voy a coser igual todo el alrededor hasta llegar acá de nuevo, hago un nudo y pierdo la hebra por adentro. Acá ya terminé de coser el cuerno. Ahora vamos a coserle las flores, y para eso, como les dije, vamos a doblarlo así, vamos a enrollar esta parte y vamos a agarrar así por atrás hasta salir por la parte de adelante, y vamos a agarrar acá la parte de acá adelante, agarramos un puntito y salimos por atrás igual, para que esto ya quede como ahí asegurado. ¿Ven? Ahora acá en la parte de la cabeza le voy a colocar 3 flores, la primera ahí a esa distancia más o menos. Entonces voy a agarrar acá un punto de la cabeza y voy a agarrar acá un punto de la flor. No necesitamos coser tanto, solamente darle unas 2 puntadas más o menos. Entonces ahí, ahora vuelvo a agarrar ahí un punto de la flor y voy a salir por la parte de ahí donde he agarrado ese punto, pero por la parte de atrás, por el mismo punto donde estamos cosiendo, pero salgo por la parte de atrás porque voy a aprovechar esta hebra con la que también hemos comenzado a hacer la flor para salir también por esa parte de atrás y hacer 2 nudos con esas 2 hebras. Entonces aquí salgo por ese mismo punto, acá por la parte de atrás, ¿ven? Y ahí ya quedaría asegurada la flor. Acá lo único que voy a hacer, ahí salieron las demás hebras, bueno, es cortar y hacer 2 nudos, como siempre les digo, 2 nudos con estas 2 hebras, y las voy a cortar más pequeñas todavía porque quiero que se queden escondidas por acá por adentro del tejido. ¿Ven? Y así se esconden, o las esconden con la aguja y listo. Voy a coser las otras 2 flores acá al costado y regresamos. Ya terminé de coserle las 3 flores. Ahora vamos a hacer el cabello y el cabello también que tiene en la cola. Así que acá lo que voy a hacer es entrar aquí al costado del cuerno y voy a dejar un poco de hebra también
para después poder anudar, ya saben. Y voy a entrar así, miren. Vamos a hacer 20 cadenas. Acá en el mechón de adelante 20 y en el de atrás vamos a hacer 25. Así que acá hacemos 1, 2, 3, 4. Acá voy 19 y 20 cadenas. Ahora vamos a tejer un punto alto y un aumento, pero primero acá agarramos la lazada así y vamos a retroceder acá 1, 2, 3. En la tercera cadena empezamos a tejer un punto alto y como acá van a quedar cadenas también contaría como un punto alto más el que hemos hecho ahí son 2. Entonces ese sería el aumento. Ahora en la siguiente cadena vamos a tejer un punto alto solo y en la siguiente hacemos un aumento que son 2 puntos altos en el mismo punto o en la misma cadena y sigo en el siguiente y hago un punto alto solo. En el siguiente hago un aumento en punto alto, o sea 2 puntos altos en ese punto y así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de mis cadenas, tejiendo un punto alto, un aumento en punto alto, un punto alto, un aumento en punto alto, así hasta terminar acá y volvemos. Miren, acá ya terminé hasta el final de las cadenas. Este hilo con el que hemos comenzado lo jalan bien y ahora lo vamos a unir acá en el punto del costado. Solamente lo vamos a unir con un punto deslizado aquí. Entonces hacemos ahí un punto deslizado, hacemos una cadena y nos vamos a pasar para la fila de atrás. Miren, para esta fila de acá atrás nos pasamos en la fila que sigue y vamos a entrar ahí igual con un punto deslizado y ahora vamos a tejer 25 cadenas. Ya, y tejemos ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 24 y 25 cadenas. Ahora retrocedemos igual 1, 2, 3 hasta la tercera cadena y vamos a tejer la misma serie. Acá hemos hecho un aumento con estas 3 cadenas más esta y en el siguiente tejemos solamente un punto alto solo y así vamos a ir tejiendo un aumento en punto alto y un punto alto solo hasta llegar al final de las cadenas y volvemos. Llegué acá al final de las cadenas y ahora en el punto que sigue, que está acá al costado del cuerno, vamos a tejer aquí un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra un poco larga que vamos a perder. Mira, con estas 2 hebras que tenemos, con la que hemos empezado y la que hemos terminado, vamos a hacer 2 nudos y de ahí vamos a perder esas 2 hebras por adentro del tejido. Ahora lo único que vamos a hacer es acomodar esto, enrollarlo un poco, igual este de aquí, vamos a enrollarlo. Entonces un cabello va para la parte de adelante y un cabello va para la parte de atrás. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de la cola. Aquí nos vamos a fijar el medio. Yo lo voy a hacer a esta altura. Miren, desde abajo si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hasta la vuelta 7 al medio más o menos. De la misma manera agarramos un punto, dejamos un poco de hebra. Y acá en la cola vamos a tejer 15 cadenas. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 14 y 15. Vamos a retroceder igual hasta la tercera cadena y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte de arriba del cabello. Un aumento, después en el siguiente un punto alto solo, un aumento, un punto alto solo, así hasta llegar al final de las cadenas. Acá ya terminé de tejer hasta el final de las cadenas. Ahora aquí en el siguiente punto vamos a entrar por acá al costado. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y vamos a volver a hacer otra tira más igual a la que hemos hecho de 15 cadenas igual. ¿Ya? Entonces aquí primero hacemos el punto deslizado.
y vamos a subir de nuevo con 15 cadenas. 1, 2, 3. Ya saben que subimos con 15 y volvemos a hacer otra igual. Un punto alto solo, aumento, punto alto solo, un aumento, así hasta terminar. Miren, y entonces en la parte de atrás también quedan los dos mechones, al igual que le hemos hecho acá en la parte de adelante. Solo los van a enrollar y los van a acomodar bien para que quede así. Y así quedaría listo nuestro unicornio. Espero que les haya gustado el tutorial. Recuerdan que también aquí hice uno en color rosa. Ustedes pueden hacer el color que más les guste. Si les ha gustado el tutorial, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chao, chao.